All right. But remember, kingship, very important. Understand not money. They fool you with money and paper money. That's all fake money. That's fiat currency. Paper money is fake. Kingship, you have to be aware of assets, okay, and protecting the kingdom, material kingdoms as well, okay? That doesn't mean you'll be ruled by them, by gold and silver. The Bible obviously warns us against that. Because, because the gold and silver obviously has value that is sustainable over time. But when you start getting into gold and silver and Probando, precious 1, 2, metals, 3, ok, al there's parecer a está spirit todo bien. there Un because so pequeño many people have percance been aquí. killed and wars have been fought over this type of Estamos stuff. en vivo en YouTube y en Facebook. Somos los verdaderos unificacionistas. Gracias por acompañarnos. El rey ha empezado a dar los And you have to be responsible for kingship. You have to learn about this, but you have to learn from responsible people too. Have people praying for you. Voy a tratar de be aware there's a spiritual battle because you get into gold and silver, you can start o seguir el ritmo del rey en la traducción. You can become like that. Repito que en If you're not ocasiones spiritually aware, el rey se sale para dar ejemplos. Trato de evitar los ejemplos, pero trato de seguir el hilo de lo que él está dando a conocer. Okay? Por favor, ayúdenos a compartir este video para llegar a más hermanos. Si tienen páginas de Facebook, pueden ayudarnos a compartirlas ahí. O también en su perfil, en su muro, para alcanzar a más hermanos. Si ven alguna discrepancia en el audio o en las imágenes o el video, no duden en darnos a conocer a través de los comentarios. También el volumen de la traducción y el volumen del video original. Y'all are showing off now on this side, okay? We got to give them a chance. Okay. No, see, he already said it. Okay. But, all right, so we got 1 ounce of gold is what? About 1,500, right? 1,505. And, it goes up and down a little bit, but not huge, right? So let's say 1,600, just for easy math. If it was about 1,600, then what is an ounce of that? I'm sorry, yeah, okay, a fourth of that, which is a quarter, right? So what would be a fourth or a quarter of that? Right, 400, right? If it's let's say approximate 1,600, do the math easy, it's about 400, right? Since it's about 1,500, then it's probably between what, 300 to 400, something there. What is it, 375? Is that it exactly? Okay, then it's 375. Okay, so that's how you win that contest. That little quarter ounce of gold, that's $375, right? That's very generous. Okay, so just be aware of that, young people. You can't be slaves to the fiat, fake, satanic 666 system, which is brainwashing you to be slaves. You have to be in the kingship. There's no kingship on this planet. Even the satanic was the evil kings. There's none of them that will teach their children to gather paper. Not one. Okay, but that's how they keep, the mass of the population poor and dependent and controlled. Okay, that's why it's so amazing. All right, let's go through this quick because I'm starting to move. Okay, but look at what Kanye West is doing. Kanye West, you see how the Holy Ghost is moving on him? Mira lo que Kanye West está haciendo. Es un cantautor rapero en música inglés. He is empowering the black community. He's telling the Él black está empoderando la comunidad stop trying to go after the stupid Benjamins and on the bling bling. Buy land. He's telling them to buy. It's amazing. It's great. It's exactly what we're talking about. Lo que él está haciendo es lo que nosotros estamos diciendo. Él fue a una prisión en Houston, Texas, y él hizo un servicio ahí en la prisión. Y él está transformando muchos prisioneros. Está transformando a Cristo. Muchas personas dicen que Kanye West es falso, pero hay muchos cristianos verdaderos. Hay otros cristianos en internet que han analizado las letras de sus canciones y tienen muchas letras ortodoxas cristianas y tienen un mensaje muy bueno. No es un mensaje débil. Which of course does a little Diet Cola Christ, They do a little Diet Coke. But
But his songs sus canciones están más alineadas con el Evangelio. Incluso están más alineados que algunos, entre comillas llamados cantantes de Evangelio. Él está yendo más al grano con Cristo. Él puede crear un éxodo. Él es un afroamericano rapero. Tiene mucha influencia sobre la comunidad afroamericana. Y él es el único allá afuera quien está diciendo que él apoya al presidente Trump. Yo voy a pensar con mi propia mente. No voy a escuchar lo que me digan por quién tengo que votar. Él está mandando un mensaje muy poderoso a la comunidad entera y para los comunistas y los izquierdistas también, quienes mantienen esclavos o algo así. Eso es increíble. Dios está usando a Kanye West y oramos para que él continúe en ese curso. Y primeramente Dios pueda llegar a ser un rey del cetro de vara de hierro. Se lo imaginan a él con una corona y un arma de fuego ahí. Con él eso sería increíble. Tenemos que orar por él. Dios lo está utilizando definitivamente en este tiempo. Eso solamente es 5% de responsabilidad. Todos tenemos 5% de responsabilidad. Él está ahí apoyando al presidente y él está apoyando la libertad. Y él dejen de seguir a los izquierdistas, las cosas izquierdistas que tratan de cambiarles. No persigan las personas, no sigan las personas que tengan dinero o fama. Sigan las personas verdaderas. Sigan a Cristo. Sigan las relaciones. Sigan las. Él dijo en un show de televisión que dio. Él le dijo a su audiencia, les dijo: compren propiedades, compren tierras. ¿Por qué no están comprando tierras? Les lavan el cerebro a que no sean dueños. Así que lo que él está haciendo es increíble. Dios está haciendo cosas en su vida. Oremos para él y asegurémonos de que él continúe siendo utilizado para ese propósito. Second and third prize, Tommy Gun Warehouse gift card. Contact Tim Elder. Next, please. Thank you to all the volunteers who made this event successful. Look at Bob Byerly and the wonderful prayer breakfast there. Thank you to all the folks that came out and support him. Look at that beautiful, look at those murals behind Bob. Isn't that amazing? Misha's wall and Kimia's wall. But I know some of you guys helped those too. Ayer hubo una just Misha's wall. I think Christine helped Misha, right? But look at those beautiful, isn't that gorgeous? Beautiful background. But Bob is a real patriot and a real stand-up de madera sí, He's todo one of eso the se folks ve that got genial. up in the Rod of My Freedom Festival. Remember this? Él fue una de las personas que se paró en el festival de la vara de hierro y él fue con un rifle y él levantó el rifle y él dijo: este es la vara de hierro de tiempos modernos. Eso fue lo que él hizo en el festival de la vara de hierro. Él entiende de qué se trata el reino de Dios. Es un reino de pastores, un reino de reyes, un reino de reyes guerreros y... Okay, so prayer breakfast November 16th was great. Thank you. Next. Also, we had go ahead, turn the slide, boys. We had a cooking class by Pastor Cook. Car Queen was there, and all the other young queens or girls that get una prepared for clase blessing, de cocina por el pastor Cook. well, and you guys learned some wonderful canning arts, right? Food preservation, canning. How was that? Was that fun? That was good? That's knowledge right there. That's knowledge, right? Knowledge. Very important. So thank you, Pastor Cook, for doing that. I think he's bringing some fun stuff today, too, when we go training. He said, oh my gosh, the one Sunday that I choose, I can't make it. Then you guys are out there on the rain like I'm going to be there next Sunday. Que él vaya al campo de tiro al blanco, porque dice que siempre que él
no puede ir o no puede salir de casa es cuando nosotros vamos al campo de tiro al blanco y él dice, ¿por qué siempre que yo me quedo en casa o no puedo salir, ustedes van al campo de tiro al blanco? And remember, you learning is this, having understanding is, right, it's an asset as well, right? This is very important. Having learning, understanding how to do things, right? My people, in the scripture says, God's people suffer for a lack of knowledge. But of course, it's not only secular knowledge. This kind of knowledge is dealing with self-reliance, is dealing with being somebody that can protect people, that knows things, that can pass things on, that can build kingships and build culture and morality, etc. So all those things are combined, but you learning these arts, very, very important. Okay, very important. And through hard times, if there's hard times, having this kind of knowledge, right, is critical. Everybody used to have this knowledge 100 years ago. It's all been lost to the, quote, modern world. Okay. Next. Okay. 53rd True God's Day, 100th year anniversary of your father's birthday. El 53º día de Dios va a ser llevado a cabo en Las Vegas, Nevada, y el Rey nos está invitando a que vayamos y celebremos junto con él allá. So if you want to go through in more detail, just pause here on your YouTube, or just look to last week's. It's the same schedule, but that is the basic schedule that's out. Okay, next. Remember Giving Tuesday, December 3rd, 2019. PayPal may match 100% of donations made through PayPal Giving Fund during a certain time period, Tuesday morning, December 3rd, up to a given total amount. This would be a good day to make your monthly donations. Official information to follow. So talk to Tim if you want more info about that. Okay, next. Also, Our Father Forsaken is online for delivery now, so order your books, order one for your friends. And remember, this goes into the real spiritual reasons why our civilization Our Father Forsaken es el libro que el rey escribió. Etc. Ethically, and just depart from God. Okay. Inviten a sus amigos que lo compren en Amazon. You really want to trigger somebody, send it to one of your liberal friends. They'll freak out. Usted tiene amigos liberales que se le manda uno de estos, se van a sorprender. El calendario de 2020 ya viene. Let's go to Psalm 119. Psalms 119. Sunday school. Okay, Sunday school. Have a great time. You guys training outside today? Very nice. All right. The kids are training outside, healthy, outdoors. Remember, the Garden of Eden was outside, folks. It's outdoors. Okay? Garden of Eden was outside. Jesus preached. Where did he preach? Yes, he would preach in the synagogue of Satan once in a while, but he would preach mostly outdoors. Okay? Now, let's see. Where are those pictures? Tim, do we have those pictures at the meeting we saw with Japanese and Koreans after service? Okay, it's fine. You have them. Can you get them to tech team so in the middle, then we can show them? Do you have them? Remember those pictures where the Japanese folks and Korean folks are practicing shooting after service? You remember we wanted to show them today? You don't remember? At the international meeting. Remember Eddie Kawasan after service? Yeah, you remember. Okay. See? I'm not making it up. You remember. Okay. Psalm 119, folks. What a beautiful Salmo psalm. It's 109. quite long. We're not going to go through it all. It's a very long psalm, but it's a beautiful, rich, deep psalm. Salmo 109. And okay, let's go through a couple verses here and do some reflection here. Let's read together. This is verse 1. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Now that's a very packed sentence, isn't it? What did Jesus say he is? He is the way, the truth, and the life. Okay? So, in Asia, they say kind of like the Tao, it's the way. And it's this mysterious thing that you're supposed to try to follow. Well, that mysterious thing is pretty simple. It's Jesus. Okay? They were waiting all that time, searching for the Tao, the mysterious Tao, and Christ came. All right, so no more mystery. Christ is the way. Cuando Cristo vino, Él era el camino. Okay? He is the Tao.
All right? There's no mystery. You follow him, what No hay happens? misterio. You Sí, follow lo him. siguen y What do you mean to ¿qué es follow lo que him? pasa? You ¿Qué get significa attached. seguirlo? When you follow Significa somebody, right? You spend pasar time tiempo with con them. él. Cuando sigues a alguien, pasas And even tiempo con modern él. psychologists have Los psicólogos proven modernos lo han that probado your de que basic personality, your tu basic, personalidad básica, how you behave, how you y interpret cómo te data, comportas, how you react to things, cómo is reaccionas a comprised cosas, of the 5 está people comprometido that you spent the most con time. las 5 personas con las que pasas más tiempo So that's why, for en tu example, vida. the old adage Por of ejemplo, beware of those who are around you, beware of surrounding yourself with con el fools, dicho de que estés al tanto de los que te is a real rodean, thing, right? Because es we una are cosa real, influenced by porque the people somos around influenciados us. por las personas que nos So rodean. if you have Si tienen druggy friends, kids amigos that drink all the time, drogadictos you're hanging out with those y kind of amigos kids, you're que gonna start beben, drinking and do van a drugs empezar a without you beber knowing. y a hacer drogas sin que More ustedes lo easily, and sepan. it does not Es guarantee más it, of fácil. course, but it's more No es easy to garantía, follow pero those things es than más fácil not. Are you que with me, sigan ese folks? Right? camino, Is that true? ¿entienden? So A amigos que no the lo hagan. main five people around you Las 5 start personas a tu basically. alrededor básicamente te influencian tu personalidad. So what does it mean to follow Christ? ¿Qué Or significa to seguir a follow him Cristo as the way? o seguirlo como It el means camino? you're Significa que That's the pasamos whole thing tiempo. about reading the scripture, is you're Eso spending significa time leer la with escritura. God. You're getting to know Pasamos his tiempo con Dios. personality, Estamos conociendo su his personalidad, likes, his dislikes, right? lo que le gusta, lo Getting que to no le know gusta. what he Estamos conociendo delights in, what brings him joy. lo que le And it's da like knowing a alegría, lo person, que because it's es como not una just a persona. book of empty No es words. We're not solamente un worshiping libro de paper. palabras This is the word of vacías. God, No estamos inspired by alabando the Holy un Ghost. papel, This is the sino living la word palabra of de God. Dios. Okay. Es la palabra viva de Just Dios, how, la you know Biblia. how when you speak out a word, Cuando hablan una it's your palabra, word, right? It comes es su from you, palabra y and viene it's de ustedes. vocalized, but then it has some Y reality, se and it can vocaliza y influence tiene una actual realidad y reality, puede right? In the same influenciar way, una in realidad the activa. beginning, En el was the comienzo Word, era and la God was, palabra y y the Dios Word was made flesh, right? y la This is palabra fue amazing hecha because carne. the Esto es Bible is increíble saying that porque la Christ is Biblia like está the diciendo Word de of que God is the Cristo es Word. como la palabra de And Dios he's vocalizing, it's y coming, que la emanating palabra from God, it's totally de Dios God's. es la palabra, It's es emanating from God, and totalmente, it has the impact of changing the proviene de world, Dios reality y tiene el around. impacto de cambiar Word, el which is mundo. unseen, Esa then palabra, la becomes cual no se flesh, ve, real. llega a ser la carne In real our lives too. en nuestras So vidas what kind también. of word is it? ¿Qué clase de Even in palabras? young people is going to be Incluso wrestling with this a lot because the devil always trying to get in their brain and tell them lies. All right? You're hated. Nobody loves you. You're stupid. Your parents, detest you. Whatever the case may Tus be. padres te Right? The detestan, en devil's cualquier always going caso, to be trying to tell you that you're going el to diablo fail siempre va a like your decirte daddy vas and a mommy did. You're fallar going to como fail like that te dice person. tú vas You're a going to be fallar como cursing, tu right? This is what madre, the devil's always padre. trying to tell us when we're young. Okay. And if we don't know that this is a fight, Si and we no just sabemos think, que esta es una lucha y siempre pensamos que just kind of, I gotta love solo Satan or something like that. tengo que amar a You're gonna Satanás, be van bamboozled. You're gonna a not ser know how to tontos deal with this y predator no van a that's saber trying cómo to destroy lidiar con ese you. problema que está tratando de But if you destruirte. understand, you're Pero si gonna become entienden, a warrior king one van day, a llegar warrior a ser queen one day, warrior guerreros, priest one day. van a You llegar have a to ser fight reyes o this reinas battle algún día y van a tener spiritually. que The luchar Bible esta says, keep up guerra. the good fight. Como la good Biblia fight dice, of faith. mantengan la buena pelea. So faith is La not pelea de fe. something that just is like, oh, it's a Esto no feeling. es algo de solamente I es saw un Jesse Lee sentimiento. Peterson interviewing this rapper, and he was like, what's love? And the rapper goes, love, love, love. And he's like, love is a feeling, or some of that. Okay, it's just, he never thought about what actually love is. All right? And of course, we know peace, the way, love. It's not a feeling, it's a person. It's Christ. That's the person. It's the La person of paz, el Christ. amor, And nuestro the more we sentimiento get es to una know him, persona, es the more Cristo. loving Mientras we más lo become. conocemos, Okay? más amorosos The vamos a more llegar a ser. we detest Mientras más sin, and lo we detest mientras evil, más we detestamos detest el wickedness, pecado, el mal, and the more we actually y love righteousness. mientras But más at the same amemos time, la bondad, we know that al we don't mismo like tiempo sabemos de self-righteousness que because that is no glorifying somos ourselves. autojustos We like porque eso es righteousness that glorificarnos a glorifies who? nosotros mismos. Right? Tenemos que The one glorificar a whom we quién, a love. Dios, al que amamos. So, walking in the law of the Lord, and blessed are those undefiled in the way, right? Undefiled in the way, cleaved unto Christ, walking with Him. He is the way. You're walking with Him. You are living with Están Him. caminando con Remember él. how Father talked about we have to ¿Recuerdan get to cómo the el Padre stage even decía where que we're living with God. We're living tenemos with que llegar a un God. nivel He en said el it's a cual time where we incluso even estamos viviendo con Dios? we may not even be Son los tiempos praying en los cuales no because we're necesitamos going to be quizás basically orar, living with God. porque It's going to be básicamente basically all the vamos a time, estar viviendo con Dios todo el tiempo. right? It's where we're living with God. Es He por eso is the que way. He is the Tao. viviendo con Dios, Él es el camino. Lao Tzu and all the mysterious Taoists are trying to find with the long beards and the flowing robes and spinning around on the bamboo trees. All that stuff is fake, by the way. We don't do that kind of fake martial arts, okay? We did the real deal stuff, okay? But
You understand? So, but all that the mystical stuff. No, it's not mysterious anymore. Maybe before Christ came, it's mysterious. Antes que Cristo viniera era algo un misterio. Okay. Who walk in the law of the Lord? Why walk in the Lord? Christ said, quien camina en el Señor, Cristo dice, si me aman, ustedes van a seguir mis mandamientos. No es interesante. Si me aman, ustedes van a mantener mis mandamientos. En final, se trata de amor. Vayan por el camino. Ir por el camino se trata de amar. Amar a él que es el camino. El Dios encarnado. Amar a esa persona. Amar a ese Padre. Then, of course, we don't want to do things that stab him in the heart. Si lo amamos, no queremos que cosas que le claven el corazón o que lo lastimen. Si aman a su esposa, no la van a lastimar en el corazón o clavar una estaca en el corazón. Si aman a sus hijos, no los van a aventar por las ventanas o algo así. No van a hacer cosas que sean dañinas para ellos. Por supuesto, muchas veces en las que si no estamos reflexionando en la forma del amor de Dios, vamos a ser confundidos con la definición de Dios, del amor. El mundo da muchas definiciones al amor. Ellos aman a todo, incluso el mal. Las cosas que Dios odia, la Biblia las llama abominaciones, como la homosexualidad o lo que sea. Prácticas sexuales deviantes, sacrificios de niños. Dios odia estas cosas. Pero si somos endoctrinados por el mundo, por esa definición de amor, ellos van a tratar de enseñarnos que es un amor relativista. Es el amor que amas a todos, incluso a Lucifer, a Satanás. Amas a todo, ama todo. No hay malo, no hay bueno. Todo depende de lo que tú piensas. Y eso no es cierto. Hay una realidad más allá de la persona individual que todos tienen que confrontar. Esas son las leyes de la naturaleza, también a veces son iguales. Pueden creer en gravedad o no, pero no les va a ir bien si brincan de un edificio alto. Van a experimentar algo diferente muy rápido. ¿Me entienden? Okay, so they're independent of your feelings about whether gravity exists or not, or the laws of nature, the constants, conditions, la gravedad es independiente de tu cuerpo de que existe o no. They don't care what you feel. They don't care how you interpret stuff. They just are. Ellos no les importa cómo sus sentimientos y eso lo dicen así son. That we can actually confirm that are like that. So also there are things that we cannot necessarily sense with our own eyes that are like this one, in the spirit world, in the spirit realm, or in God's realm, which is beyond the creation. If you created the iPhone, si ustedes crearon el iPhone, ¿quién creó el iPhone? ¿Fue Steve Jobs? Steve Jobs. Digamos que Apple es una compañía que creó el iPhone. Digamos que, por ejemplo, digamos que Steve Jobs por sí mismo, él creó el iPhone. Ustedes crearon algo. Steve Jobs está ahí en esa cosa que creó. Cuando ven el iPhone, ustedes dicen, ¿ese es Steve Jobs? Huh? Okay, to some degree, what are you talking about? You're talking about some degree like his thoughts and his ideas. Pensamos de que sus pensamientos e ideas están allí. Pero eso es él. Or let's break it up into its constituent parts. Desmenucemos esto en partes diferentes. Pongamos la pantalla por aquí, los cables por aquí. Is the wires Stephen Jobs? Is Stephen Jobs in the wires? En los cables está Stephen Jobs. Está en el microchip. Is Stephen Jobs on the screen? In the screen? Está Stephen Jobs en la pantalla. Podrían decir que está en la pantalla, pero son solamente píxeles de luces. Son pequeñas luces. Son diferentes luces, pero él no está ahí. De la misma manera, cuando crean algo, sé que los izquierdistas van a decir, parte de mí está ahí, porque ustedes ponen su esfuerzo y sus cosas ahí. Pero ustedes no están ahí, ustedes no son su creación. Hay una diferencia entre ustedes, el creador, y tu creación. Digamos, incluso partes de tu creación no eres tú. El microchip, los cables, las herramientas, todo eso,
los componentes plásticos, todo eso, ninguna de esas cosas es Steve Jobs. Steve Jobs es todavía una entidad totalmente diferente y él existe fuera del teléfono. De la misma manera, cuando Dios creó el universo, esa mente no es el universo. Él nos está creando a sí mismo. Él está produciendo algo que está aparte de él, así como Steve Jobs. ¿Se entiende? Aquellos que aman a Dios, en el final, la ley moral de Dios, these young boys that are, have to wrestle with pornography on a day-to-day basis, they got freaking pop-ups that pop up with naked ladies on their freaking phone, every 2 seconds, 3 seconds. You know what I mean? There's like massive pornography consumption, right, amongst young men, right? Hay mucha pornografía entre los hombres jóvenes. La pornografía puede hacer doble las estadísticas de divorcio. Eso llega a deteriorar la vida espiritual del hombre. La pornografía también, hay muchas peleas en ED. Right? There's a huge thing because why? These guys are addicted to pornography. And of course, you understand these porn hubs and all these porn sites, they're also traps that the federal government runs as well. Right? The federal government now is in control of the biggest porn sites. Hay muchas redes so these are also traps. So young boys, if you don't understand this, and you just que el gobierno está, son como trampas. Some of your friends do stupid like that. Then you're getting one connected, and then all of a sudden you may be watching child porn, and now you're going to jail. Quizás empiecen por ahí y quizás vean pornografía infantil y sería un delito, when you ¿no? were your guys' age, you can't get no pornos on your phone, right? With their phones, there are no hand phones. You didn't have the cell phones and stuff like that, right? Playboy magazine was all that they had. Yeah, you couldn't buy it as a young kid, right? Or the Sears catalog that your sister had or something. You know what I mean? You're trying to look at some lingerie lady or something. You know what I'm saying? That's all you got, right? Nowadays, young kids, there's now a study that Stephen Crowder was talking about. Like 10% of the consumption of pornography on these things. El 10% de la consumpción pornográfica está bajo menores de 10 that años. is messing with humanity's makeup, right? Because at that age, you should not be engaging in any type of sexual behavior. La humanidad está That's comprometida. the age you should be playing outdoors and A learning esa edad outdoor deberían estar skills jugando and afuera climbing en trees and getting puertas scraped up abiertas en el and campo, 10, 11, 12, that's the age you can start martial art training and self-defense. entrenándose, defendiéndose. Things like that. You should certainly not be watching people have Ciertamente no sex. deberían estar mirando a That's los personas crazy. teniendo sexo a That is esa edad. destroying the whole Está makeup of humanity. destruyendo Okay, a it's la very humanidad. dangerous, right? Because it's just Eso getting es muy younger, you peligroso. have all the different. At that age, young children don't have the. A esa edad los jóvenes no tienen el cerebro les funciona, la these amígdala kind no of les things funciona face muy them. bien. But what's the thing that? ¿Qué es lo What's the que, power within? cuál es el poder That dentro is the force that helps que them es la overcome fuerza that. They que have to les fight. All ayuda those a young boys sobrepasar here todo eso? in the modern world, all these young men. En el mundo They gobierno, gotta fight en el mundo ladies. moderno, The todos estos jóvenes succubuses tienen que online. luchar con eso de So the online is actually a predatory place, is what we, even when our kids, el sitio de internet es un sitio depredador. Cuando nuestros chicos están en línea, siempre los chequea. Estar en línea o internet es hay demonios en la internet que tratan de persuadirlos. Tienen que estar al tanto de que hay personas que están tratando de tenderles trampas para destruirlos. La gente, los jóvenes, la gente en general, incluso las personas mayores están adictos a la pornografía y les destruye su matrimonio. Es una adicción mala, tiene que ser sobrepasada, pero ¿cómo pelean eso como joven? ¿Cómo sobrepasan eso como joven? No
No hay un libro de leyes que pueda sobrepasar eso. Tienen que pelear por dentro. Fussing about it and trying to nag your children to death, and say, "You're watching pornos, aren't you?" No importa qué tan fuerte le regañen a sus hijos por el hecho de que estén mirando pornografía, nada de eso va a cambiar o los va a cambiar. E incluso aunque le pongan seguridad en la internet para no mirar pornografía, ellos van a de una otra forma ver la forma de cómo sobrepasar eso. They want to see the naked woman, the succubus, okay? But how do you battle that? You have to battle it. It has to be the battle that has to come from the conscious, your desire. Es una batalla que viene de la conciencia y el deseo de seguir a Dios. If you don't know about God, si no conocen a Dios, el deseo entonces de ser virtuoso, por lo menos, tener propósito y misión en la vida. Es una lucha, es una pelea interna. ¿Saben cómo los izquierdistas les va a decir? Les van a decir, abracen sus emociones y abracen sus sentimientos. A veces dicen, está bien que reconozcas tus sentimientos, pero no permitas que algunos sentimientos te tomen. No le digan, déjame ver a dónde me llevas, señor sentimiento. Es como en un tren que se suben y ese tren te va a llevar a una destinación sin conocer y de ahí a otra estación y después no van a saber en qué estación van a estar o en dónde van a estar. Y el diablo, quien está manejando ese tren, dicen, súbanse todos a bordo. Súbanse personas, que este es el tren que va al infierno. What's that song, the original song? People get ready, there's a train to Jordan. Picking up passengers from coast to coast. Hay una canción que dice, pasajeros, prepárense para ir a Jordán. Pero esa es una canción buena. Tienen que decir, yo no me voy a subir a ese tren. Hay una batalla interna que tiene que ser peleada. Es lo mismo como las telenovelas coreanas. Las mujeres se adictan a ello. Eso es como la pornografía para las mujeres. Expectations about your man, right? It constantly builds up resentment and victimization mentality, right? Les construye una mentalidad víctima. Esas novelas. So that operates the same way. Eso opera de la misma manera, infectándole las mentes en contra y poniéndolas en contra del esposo. A godly woman has to protect her husband's anointing. Then what happened? Then the children will protect her anointing. Una mujer de Dios va a proteger al esposo. Right? The godly woman has to protect her husband's anointing. La mujer de Dios tiene que proteger el ungimiento del esposo y tiene protección sobre los hijos y los hijos la obedecen porque ella está obedeciendo la palabra de Dios. Okay. So it is very important. But again, it's a battle, it's a fight. You got to understand it's a fight, right? Now these young people are trained, they do the fighting arts. So it's interesting, not perfectly, but now they're understanding what a fight is like. Ellos entienden ahora qué es lo que es una pelea. Físicamente, por lo menos. Saben que es una pelea. You're training good with you guys. You train there almost every day with Jojo, huh? 2 days a week, okay. Jojo's like, hey, Chad is doing good. But you understand? It's like a fight, And since you guys do jiu-jitsu, MMA, you do the real arts, you can feel, what it means to be in a fight. You know what it means to be completely controlled and somebody brutalizing you. You know what that means. And you know what it means also to learn how to fight back with technique. Right? You're learning. I mean, you're still, many of you are white or blue belts, but you're still progressing. You're understanding that reality at a young age, which is good. Right? And they're building that warrior mindset. The kingdom of God is warrior kings and warrior priests. Está hecho de reyes, guerreros. Right? That, as the Bible says, will rule the nations with the rod of iron. Como le dice, van a gobernar el reino con vara de hierro. It's not a tyrannical rule. Okay? So, in a training with PPP military training, we don't only train the physical combat arts, which we do, and we love them and they're fun, and then, you boys getting better. Hiroki, you want to get on Tesson, don't you want? He hurt his back. He herniated his spine because he's been training so hard.
These younger guys, they did like 275-pound deadlifts, which is pretty good for, small guys. And of course, they've been training hard. He got herniated disc, But these boys, they like the training, right? They like the training, and they understand the physical nature of the fight. Actually, it's very important. This is why it's so healthy for also the girls too. You all are training the physical arts because when you raise children, actually raising children is quite physical, right? Criar a hijos es algo físico. You have to be with the child, skinship, picking up the baby, hijos, you're doing that with no physical levantando a los strong hijos. body. Si hacen eso sin un cuerpo físicamente your whole fuerte, body will dilapidate quickly. Su espalda y todo su cuerpo se va a So of debilitar course we know the rápidamente. reality after 30 years old. La realidad es que después de los 30 años las mujeres, el 90% de ellas and by the time you're 40, there's only 10% chance mueren. of pregnancy. So obviously the health sciences in the schools don't teach you that. There was a reason why we all got married young. Hay una razón por la que no estamos jóvenes, porque nuestros cuerpos están fuertes y podemos recuperarnos rápidamente. La reina tiene 5 hijos de entre 19 y 25. Ahora ella tiene 40 y se ve como supermodelo. Tiene la bendición del Espíritu Santo. Tuvimos nuestros hijos jóvenes. Su cuerpo físico era fuerte. Sus cuerpos físicos son fuertes cuando están en los 20 que en los 40. But physical strength is also very important. La fuerza física también es muy importante. En Proverbios 31 habla acerca de las mujeres con brazos fuertes. Sabe cómo plantar un viñedo. Sabe cómo comprar y vender. Tiene brazos fuertes. Esas son las reinas del reino. No solamente tienen brazos fuertes, sino que también son pastoras. No son débiles quienes están solamente esperando para que sus esposos las salve. Ellos también entrenan. Ellas también entrenan. His uncle, and it was Andy, and cutting his hair. And the queen is in the basement, so he's getting his haircut over here. The queen is powerlifting right next to him. All right, so he's getting his haircut, and the queen is, she's powerlifting. She's doing some cleans and presses. And then he's like, "Oh, go, mommy, go, mom." Why? Because mommy is cool. Mommy is badass training in a good way. Mommy is training, and girls usually don't do that, right? You have to just please, beg, just get to train. They don't want to train many times. Y'all know that. You're lazy sometimes, huh? But she's over there on her own effort, training, right? Just doing them clean and presses. That's how we taught her. And my son's like, "Oh, yeah, mommy, that's cool, yeah." Mientras mi hijo le cortaban el pelo, su mamá estaba entrenando con pesas y mi hijo, mientras le cortaban el pelo, él estaba dando alientos a la mamá para que siguiera ejercitándose con las pesas. Who are going to be strong men, and we want them to be strong men, honorable, strong men and lions. They respect you. Yeah, now they're going to be stronger than you, obviously. I mean, Junior is already stronger than his mommy, right? And he's now hitting puberty, so he's going to be obviously stronger than her very quickly. But the fact that she does it, she is understanding of that whole community. So there's another level el hecho de que nuestra hija practica y se ejercita, entiende that these boys have for their mommy. That usually they won't have for a mom if you just focus on intellectual things, right? Because raising your children is physical. Criar a los hijos es algo físico. Hay mucha fisicalidad en ello. Hay estudios en los monos. Where they have two fake mommies, right? They have the mommy that has the milk and it's made out of steel and mesh wire. So it's very cold, but it has the milk. The cold mommy, the steel mommy has the milk, right? And then right next to the steel mommy, they have the mommy with a carpet. It's not even a soft carpet. It's not like one of those mink coats like this kind of thing. It's not like that. It's just like a carpet. So it's a little warmer than the steel.
Guess what? And you put a baby monkey in that cage. Which one does he choose? Almost 100% of the time, he chooses comfort over survival. Isn't that incredible? En ese estudio de So even more important than survival to that baby monkey is a un comfort. bebé monito lo ponen con dos mamás, una mamá de Are you with me, folks? como de Isn't that crazy? That's son pretty amazing. But if you think about muñecos, that, ¿no? Uno es a de alambre y monkey otro is es not a como human de being, obviously. tela But y think about God's apex of creation, how el much we monito need prefiere irse that comfort. We need that when we're growing up. con That's why stable and esa high-level parenting and godly parenting, good high-level, con la father and mamá mother, this brings so much comfort to the child. que es hecha de carpeta, algo así, de tela, porque es más cómoda, más calentito y el monito escoge más en la comodidad que la sobrevivencia. El monito prefiere estar cómodo aunque se esté muriendo de hambre. He will choose that over the steel mommy who actually has a food that will make him survive. En la mamá falsa de alambre es la que tiene la leche, ¿no? Pero el monito, en vez de ir a esa, prefiere la otra que está hecha de tela y que es poco más calientito. It's bringing them tremendous psychological and spiritual comfort, right? It's like really critical. Right, so for example, in Wednesday service, en los servicios showed the de young los queens. Let's go pick up that picture. Get the IG of the Instagram of the what is it? Mommy Baby Fitness. Mommy Baby Fitness. See, the girls, you're brainwashed to believe that your baby is a liability, that it hates you, it's a burden to you, and that it's stealing your childhood. None of which is true. Right? Your baby is you. It's your life. Your baby Sus is the bebés next son generation ustedes, of you. son su vida, son la próxima generación de ustedes mismos. Es algo que ustedes tienen la bendición de vivir en este mundo y le transmiten una bendición. Pero han sido lavadas de cerebro en las escuelas públicas del gobierno que odian a sus hijos y que son como una carga. No, las reinas en el reinado no van a tener esa mentalidad. Ellas tienen coronas y ven a un niño y ven a un compañero de entrenamiento. Es una forma diferente de verlos. Ven a un niño, a un hijo como un compañero de entrenamiento, no como una carga. Y eso es bueno porque cuando son bebés, las mamás pudieran sentir que me estoy cansada de cuidar a estos niños. Y eso pasa porque no están entrenando. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se entrenan construyen más músculos y se fortalecen? Vean esta mamá. Ella ve a su bebé como... You understand what I'm saying? She sees her baby as a training partner. Ella ve a su bebé como un utensilio de entrenamiento. The baby loves it. Watch this. When she starts doing like the butt lifts, the baby goes nuts. He loves it. The baby loves it. Look at it. She's having a blast. She's jumping around with mommy. She's playing with. You understand? But y'all got to see this when you're young, so you understand. Look. The way the government school brainwash you to hate your children, think they're liabilities, they burden, they suck, and they always draining your energy. Diciéndoles de que sus hijos son una carga y que son parásitos y que los están consumiendo. Esto es algo ridículo. Si piensan de esa forma, sus hijos van a... And her mindset, what's she thinking? As En the su child gets mentalidad que está bigger, it's pensando, like a a medida de heavier que weight. el chico se está engrandeciendo, es más peso y que va a tener más resistencia y va a tener mejor musculatura. Ella lo ven de forma buena. You see it in a empowered way, a kingdom mentality. Lo ven desde una mentalidad del reino. Does God love his children? ¿Dios ama a sus hijos? Does God love his grandchildren? ¿Dios ama a sus nietos? Por supuesto. Every father loves his grandchildren, right? A good one. God is a good, perfect father. Right? So if the perfect father saw his daughter training with his grandchild like that, would he be happy or no? ¿Él estará feliz o no? Let's be real. He'd be happy.
Él estará feliz, por supuesto. ¿Qué clase de abuelo no va a ver a su hija entrenando con su hijo así? ¿Quién no estaría feliz? Quizás yo voy a ser abuelo muy pronto. Yo espero eso. Gracie grandfathers, they're wrestling and doing jiu-jitsu with their children when they're 2 years old, 3 years old. Okay? But why I show this to you? Because number one, the girls are too lazy to actually look for themselves. Porque las chicas son muy flojas en cuidarse sí mismas. Les muestro esto para que tengan una imagen en sus mentes. Paren de pensar de que sus hijos son una... You know what I'm saying? You be stronger, get stronger with sean them, fuertes grow with como them, ellos do y crezcan adventures con with ellos, them, live a tengan kingdom aventuras lifestyle con with them. ellos, That's vivan how una you vida grow. And you del don't see estilo them del as this reino con burden ellos. that's No los sucking vean away como una your life carga and que energy. los está No, they're consumiendo su bringing you so energía. much joy and Ellos fun. les está dando mucha Look at this. energía Look at that baby y alegría. looking into his mommy's Vean a eyes. este How bebé much mirando joy he's a feeling. los ojos de su madre y vean qué alegría You está think about even a sintiendo. little monkey Incluso wants a carpet mommy un compared to a steel mono mommy with milk. quiere So it's not about just food. una madre de Human tela beings que una madre as de the alambre. apex of creation, we're not just about food. Nosotros no solamente estamos por la comida, tenemos que tener relaciones, tenemos que sentir el amor de nuestros padres. Si tenemos padres apropiados, la mayoría, especialmente en el cuerpo de Cristo o en el mundo entero, van a parar mucho el abuso infantil, van a detener eso, lo cual eso crea muchos cambios malos para la vida entera de los chicos, si eso no se hace bien. No ven a sus hijos o a sus hijos futuros como una carga, como un parásito. No los ven así, sino que los ven de una forma empoderadora. Estoy criando otro ser humano, otro ser cósmico que encapsula el universo entero, que va más allá de toda la creación. No llegará a ser Dios, mismo, pero va a ser su imagen. Is that the one? Yeah. Look, they see. There's the baby monkey. He will hold on to the carpet. See how it's not even a luxe carpet. El estudio que hicieron del bebé mono que prefiere estar con la mamá de tela porque es más cómoda. Y sin embargo ella no tiene leche. Y sin embargo la otra tiene maniquí de alambre, tiene la leche, pero el monito prefiere irse mejor con la mamá Of course we need to have milk, but that's not all we need. Because we're not even a monkey que es más calientita que but they're la nowhere leche. near a human being in terms of being the apex of God's creation, right? You see how that baby monkey always chooses comfort over survival. What does that mean? That if he continues in that state, he will actually die. He will actually die. But he'd rather die feeling loved, right, than feeling alone but eating milk. Isn't that interesting? Right? That's why look at the modern cities today. People are so, they go there to search for fame and fortune. They're just vapid, empty, lonely. Everybody's selfish. Everybody's just living for themselves. There's no real friendships. Get backstabbed, get slandered, get used and abused, spit out, treat like trash, all this kind of stuff. And you realize, wow, all these things I've been chasing is not real. It's not real. Need community. Need relationships. Need good people around me. Need a purpose in my life. Need a mission in my life. I'm not just holding on to a cold steel cage with milk in it. Are you with me, folks? Okay. So having children is a blessing. Look, when we were young, when our kids were young, they're this tiny. But we do the training with them. We saw them as training partners, right? So we did the training with them. Teniendo One-on-one problemas training, con mis we did audífonos the training, we don't have, y you don't no have puedo to escuchar lo que el rey physically está whack them all the diciendo. time, right? You have the training, the warning Así es system, que right? And you're estoy trying to tratando give de them that buffer so they
as they grow, they trust their parents' leadership, and they understand that parents, even though they were bigger, the parents were bigger, and they had physical force, that they did not exploit that. Right? A lot of Asian parents, especially, and I rag on them because we're from there. But the Asian moms, they will rag on their kids like crazy, insane, right? Insanity, and they'll beat them like crazy. Because I understand they were beat, and the abuse continues through generations. It's like a generational curse, and so they continue it, and they just don't know, but they just think that that's the way they have to do it. Well, you don't have to do it that way, right? But what happens every time you smack that child? Every time that child, they remember. Every time. You do it so much when they don't remember, their heart is gone for you. There's no more trust, right? Because everybody knows, children know that, their parents are not perfect. But the fact that when the parents had power, and that when they were physically bigger than them, and they could have physically abused them, but they didn't, shows what? Restraint. It shows what? Self-governance. It shows that as a leader, as the king, as the priest of the house, you do not be a tyrant. Are you with me, folks? Whereas if you abuse that power, it may work when they're young for a couple of years, but as soon as they grow, and especially if you're a mom, you're whipping your children, by the time they get into teenage years, those boys will get, they won't take it. Right? That's just reality. So, it is, those things make a huge difference. The fact that the young people are eager to learn, and you're absorbing now. Learn the terrain now. Doesn't guarantee everything, but it gives you a picture of what you can expect, traps that you can avoid. It gives you greater understanding than if we don't talk about this stuff. Are you with me, folks? Okay. Right? You as a child, most children have not even spent one-on-one time with their parents. That is positive. That's unfortunate, right? No. Most kids actually say, I can't remember one-on-one time. I can remember with my siblings, but not one-on-one time. And usually it's one-on-one time, the parents, the mom, the dad, whatever the case may be, hitting them or shouting at them, telling them they're stupid, whatever the case may be, right? That's what our children will remember. Right? So we should not rule like that. We have to rule with the poimaino rule, the shepherd-like rule. Lo que pasa es que si no tengo micrófono, ahí está. That's our small kingdom. Okay. That God has entrusted us to be the king, the queen, the priest of. Right? Okay. Can you imagine if your minister, as your priest, was every time you do something wrong, they start haranguing you and beating you on the head because they're bigger than you? Come on. That's not how, right? That's not how we would behave as a priest or a minister of God. Is that true? Right? We would try to raise our children. And the Bible does say, spare the rod, spoil the child. But it also says, do not lead your children to anger, to wrath against God. Ok, ya arreglé mi diferencia. If you abuse your power when si abusan su poder a un menor, ellos van a pensar, right? That's how my parents raised me. You have power, you can do whatever you want. You're not accountable. We didn't show self-restraint then, right? But if you governed your kingdom with self-restraint, even though you had power, right? My children, now they know. Daddy had the power to whoop them anytime, right? I'm black belt in jiu-jitsu. I can choke them out anytime, right? They know I'm training them. They're teens. They're wrestling, all this kind of stuff. But when they're young, can you imagine if I would be whooping them? It's ridiculous. Sí, cuando ellos son pequeños, se imaginan que yo los golpeé. Eso sería ridículo. Estamos aprendiendo cómo luchar a los adultos, no usar eso contra los niños. Eso sería ridículo. Right? It's absurdity. So how we raise our children show us how cómo criamos nuestros hijos muestra cómo el reino será. Nuestros hijos son. Si nosotros somos tiranos, les estamos mostrando un reino no de Dios, sino de Satanás. No somos perfectos, pero estamos tratando de ejercitar autogobernación,
Estamos tratando de gobernar sobre ese reinado y administrar ese reinado de forma que va a crecer, que va a levantar la próxima generación de la gente de Dios. Le puedo preguntar a uno de estos niños aquí, ¿cuánto de ustedes les gusta que sus padres los golpeen? Por supuesto que a nadie le gusta eso. Los padres dicen, no, ellos me van a entender mejor. Y especialmente si los golpean continuamente, solo van a crecer resentimiento en ellos. No los va a traer más juntos. No los acerca a alguien que... So you see your children not liability, not some parasite vampire bat that's sucking out my life and my youth, and I want to be traveling the road when I'm 20, getting into debt and living as a slave to the bank system. Oh, don't say that last part. But not have, I just want to play. I don't want to invest. 20s is the time where you're young and you're strong. This is a time when you should be investing in your future, right? Right? Your youth is only in your 20s and 30s. Su juventud es solamente los 20 y los 30. Una vez que llegan los 40, ya van a tener más recibos médicos. Cuando llegan a los 50 van a tener mucho más, 60 muchos más. Van a estar viviendo 40, 50, 60, 80. Quizás hasta los 90 años, quizás hasta los 60 años. Si solamente juegan con su juventud, embargándose y tendiendo dedos y todo, y siguiendo ese sistema que los hace esclavos y pobres, ¿qué es lo que va a pasar? No van a poder ejercitar su reinado o el reinado. Entrenamos para estar constantemente bajo el yugo. Pero ¿qué es lo que Cristo dice? Mi yugo, tu yugo es, el yugo es pesado, algo así. La gente joven tiene que, a los 20, cuando tienen 20 años es cuando deben estar invirtiendo en sus vidas, aprendiendo habilidades, entrenando, aprendiendo habilidades, entendiendo diferentes cosas, entendiendo entre el dinero falso y el dinero verdadero, cómo ser responsables, estar alrededor de gente de nivel alto que los puede ayudar en diferentes niveles. Es tiempo de invertir. Mientras que los medios de comunicación izquierdistas les dicen los 20 es tiempo para que vayan a divertirse, vayan a las playas, tengan orgías, tengan a los 20. Eso es ridículo. Los están en realidad a sus 20 años es cuando deben de... En el reino, la gente joven no va a estar aprendiendo estas cosas que les enseña el gobierno, sino que van a aprender cosas prácticas porque el sistema de Dios va a hacerlos como verdaderos pastores, verdaderos guerreros que puedan gobernar con Él en el reino. Eso requiere honor, respeto, requiere trabajo fuerte, requiere saber cómo ser golpeado y levantarte, requiere todas esas cosas que un guerrero y una guerrera deben saber. Para cuando vayan a high school ya hicieron su cuenta de banco. De edad joven van a empezar a guardar dinero, sus gastos, y no decir, no, bueno, ya tengo dinero, lo voy a gastar. Entonces eso los va a destruir. Tienen que aprender cómo invertir. Las cosas que hacemos con nuestros hijos no lo hacen a la perfección, pero mientras más traten con ellos es importante. Los hijos no son perfectos, pero el hecho que les explican y lo quieren hacer
Si tienen un dinero que el abuelo les dio o un regalo, ahorren 50% para invertir en el futuro. Quizás eso sea para que compres tu tierra cuando tengas 18 años, pero cuando tienes 18 o 22 años ya debes ser dueño de tierras y de casas y de casa. Un rey que ama a Dios y protege a su vecino. En el mundo moderno eso es una locura. Las escuelas gubernamentales no les están enseñando eso. Ellos les están enseñando endeudarse, endeudarse y endeudarse. Y en sus 20 tengan más y más deudas. Tomen sus carreras solo para que paguen sus deudas que tienen. Es un ciclo que están viviendo y no son dueños reales. Y después se les va a quitar todo y son dejados en una crisis ridícula. No es así como un rey entrena a sus generaciones. De ninguna forma en la tierra algún rey va a entrenar a su próxima generación de esa forma. Es por eso que ellos no quieren que los civiles lleguen a ser reyes, tengan soberanía, tengan propiedades. En el reino no hay bancos, un sistema de banco centralizado. Van a haber sistemas de quizás prestar dinero, donde abren un negocio, un restaurante, quizás no tienen dinero, pero van a pedir dinero prestado, pero eso va a ser en el nivel local, no va a ser centralizado. Ellos no van a poder imprimir dinero, eso va a ser ilegal, eso sería falso. I was talking with one of the black belts that we train with Mateo. He's a killer, and he was just saying, "Man, this is crazy." Like when he reflects on his youth, it's ridiculous. I didn't learn anything in high school, middle school. They didn't teach me anything. Yo estaba entrenando con una persona de cinturón negro en Jiu-Jitsu y dice que ella estaba comentando de que él no aprendió nada en la secundaria, él aprendió más en las calles, en las comunidades. Él ahora es un dueño de negocios, tiene 29 y está compitiendo en los niveles más altos. Él me ganó algunas veces, aunque yo también le gané, pero él es muy bueno. Él estaba diciendo, yo aprendí más de las calles. Y aprendí la realidad más de las calles. Él creció en el área de Yonkers, en el Bronx, New York. Y él no aprendió nada en la escuela secundaria. No enseñan nada ahí. Él dijo que él es dueño de su dojo, de su centro de entrenamientos. Y dice, él está agradecido a Dios que él lo hizo, que llegó hasta a ese nivel. Y muchos de sus estudios son buenos carpinteros, buenos plomeros, sabe cómo construir casas. Y él está aprendiendo esas actividades cada vez que su centro de entrenamientos tiene algunos problemas. Él aprende de ellos. Tengo que desarrollar mis habilidades, This is so important, right? So, at a young age, it's very important to have that. A la edad joven es muy importante en el reino. En el reino, estos chicos van a ser preparados desde edad joven. Aprender cómo invertir para el futuro, poner su dinero para que cuando tengan 18 años, estos chicos van a tener sus propias casas bonitas. Ahí es donde empiezan su nido, ahí es donde empieza su familia. Son dueños de casas a los 18 años. Vean a los muertos cerebros en las escuelas secundarias. Ahorita en las escuelas no saben ni qué género son. La electricidad es positiva o negativa, eso es racismo, eso es sexismo. ¿Qué tal si la electricidad tuviera como 72 géneros? Es algo ridículo. En el reino van a aprender esas cosas muy a edad temprana, aprendiendo cosas que los beneficien y hacer sus propias cosas.
It's a socialist communist system. It's a 666 system. Because you can't have the people becoming new competitors and new kings. You have to let the super elite class of the commies remain at the top. Right? So it's so critical that young people are, that's a great goal. By the time you're 18, 19, you are a homeowner. And you built your home. You built it. So when you built it, you know how to fix a wall. You know how to put up a door. You know how to, play around with some of the electric stuff. You're not an expert, but you know how to play around with it, and you know generally how it works. Yes. You know how to spackle a wall when, you punch a hole through it after you get angry at the house. Right? You know these basic things, right? This is actual knowledge, right? Like remember Alex, he's a great mechanic, excellent mechanic. He knows how to fix boats, fix all these things. Did you know, like Pete Helms is also, I didn't know that. Pete Helms is a great mechanic too. He can fix boats, I can believe it. He's the real estate king in this whole area. Ok, nos pidieron que le bajáramos el volumen en inglés. Ok. No, ya, sorry, tiene todo el volumen. Le bajé el volumen ya en el programa, pero se me olvidó bajarle de aquí del internet. Así es que le estoy bajando ahorita. They're not going to be asking gender studies major to come over and encourage him on what gender they may be. Give me a break, it's ridiculous. Ok, gracias por darnos a conocer de que le bajáramos un poco el volumen en inglés. Ya le bajé, espero que ahorita esté bien. Si ya está bien, por favor, comenten. Creo que le bajé todo. A ver. Building your home is critical for young people. What a great project. You learn so many skills. Ok, ahora sí. Si ya está bien, por favor, déjenos saber en los comentarios. Like my boy, he had Chong Jung as his mentor. Oh my gosh, he got cussed at a lot. He got cursed at a lot, and he got yelled at a lot in Korean, and just belittled quite a bit because that's how they work. But it was great training, and he was nicer to him, my boy, than he was to the other guy. So he was always grateful. He's like, grateful. But he learned so many things. If Daddy goes to his tiny home and punch a hole in his wall, he can fix it. I'm not going to do that, but he has the ability now to fix it. Right? He knows what to do. He did basic electric. He was fidgeting around with his electric thing in his bathroom, trying to fidget around with that. Oh, it doesn't work. Oh, I got it. Zap, zap, zap. Like this is great, great learning. Right? In the future, then not to put him on the spot or anything, because he's embarrassed and red-faced and he's very nervous right now. But I'm saying, young people would learn these real skills. La gente joven van a aprender habilidades. Van a construir sus casas pequeñas. Qué hermoso sería que a los 18 ya construyeron su hermosa casa y lo construyeron, si eres hombre, lo construyeron por el bien de su reina. Si eres hombre y estás construyendo eso, lo debes construir para tu reina. Hazlo, ten eso en mente, no solamente hagas una cabaña de un hombre. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo bien para tu reina. Instead of the steel cage, men like the steel and the metal and the heavy black, guns on the wall, hammers and axes, and deer heads everywhere, You gotta think of your queen, because you gotta make. Deben pensar en su reina porque es ahí donde van a crear su reino. Outside on the man shed, get that looking cute. Get the cute little gold designs and the cute little lux. Make her feel like, make her feel like she is what? Háganla sentir que es algo especial. You don't spoil your queen, but she has to feel that she's loved. Ella tiene que sentir que es amada. Es por eso que para los jóvenes reyes y reinas tienen que tener su entrenamiento, tienen que entrenar
porque eso es seguridad para el reino, no solamente para armas y entrenamiento y eso. La otra parte es tener alegría, deben tener alegría en sus bendiciones, tienen que conectar, necesitan esos 90 minutos por lo menos para conectarse con su esposa en una cita. Eso es muy importante. Inviertan en la relación uno a uno. Cuando son jóvenes, esos 20, en sus 30, ustedes jóvenes tienen que ahorrar para sus vacaciones y tienen que llevar a su reina al mejor restaurante número 1, un restaurante caro. Tienen que ir por lo menos una vez cuando son jóvenes. ¿No es interesante de que si solo tiene fotografías de ustedes en McDonald's, cuando lleguen a los 40, van a estar muy enojadas porque se van a estar comparando con todos? Él fue a Cancún y fue esto y el otro. Cuando tú tenías 21, te llevé al restaurante número 1, francés número 1. No tenía dinero en ese entonces, pero ahorré para poder ir. Sé que la mentalidad del hombre es ridículo. Es solo comida y la tienes que comer y defecarla. ¿Por qué voy a gastar $150 en una comida en donde ella va a ir a defecar eso? Es una inversión estúpida. Mejor pongo esos $150 en un videojuego o pongo esos en algo mejor. No, jóvenes, no piensen, muchachos, no piensen de esa forma. Tienen que invertir en sus memorias. Inviertan en sus memorias. A medida que quedan viejos, vivir de memorias es algo muy alegre de recordar. Estas clases de memorias no tienen que hacer eso todos los días, pero es importante que ustedes lo hagan porque hace que su reina sea especial. Y en los ojos de Dios ella es especial. Pero ella no pudiera sentirse de esa forma. Y si invierten en memorias así, cuando son jóvenes, la visten muy bonita y tú eres joven, tienes tu traje tienen una comida hermosa ahí. Quizás gastaron $300 o posiblemente $400 porque el parqueo ahí, el estacionamiento ahí es muy caro. Gastaron $400, pero pudieron haber gastado $400 yendo a Florida o de vacaciones o en cosas ridículas, pero están invirtiendo eso en la reina que es joven para que cuando ustedes se acuerden de esas memorias, ella siempre va a recordar el restaurante número 1 que estaba en la cima del mundo. El restaurante de más alta clase, que solamente la gente súper especial va a ir. Nadie va a sus 20 va ahí. Pero ustedes no solamente pensaron utilitariamente, ridículo, porque tengo que gastar $400 por una comida. Sí, supo muy sabrosa, pero va a ser digerida como cualquier otra comida. Y el próximo día, y al siguiente día voy a estar con menos $400 en mi cuenta de banco. Esto llega a ser una memoria. Esto llega a ser una memoria. Toda vez que ¿cuántos jóvenes en esa edad tratan de hacer eso? Y a medida que tienen 20 años, están muy ocupados. Y mientras más tengas 30, van a ser más ocupados. Y a los 40, 50 van a estar mucho más ocupados. Y a esa edad ya se va a envejecer más, le va a llegar la menopausia. Y entonces van a decir, se van a quejar, oh, ya me robó mi juventud, todo lo que tenía era McDonald's y Wendy's. No hagan eso. Háganlo a edad temprana e inviertan. Háganla sentir especial como reina. No digo que la echen a perder. Los esposos no deben echar a perder a las esposas no deben echar a perder a los esposos, pero deben invertir en memorias. Las memorias son muy importantes. Si su reina se siente especial, esa memoria,
va a su espíritu, a su mente, a su corazón, y esa memoria está combinada ahora con emociones y alegría. Así que tienen esa clase de memoria juntos. Mientras más lo hagan, es mejor. Mientras más entrenen y ayuden a su esposa a hacer esas cosas, ella se va a recordar de esos momentos felices. Tuvimos a la reina entrenando manejar una motocicleta. Para que tengan nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque las memorias, los recuerdos. ¿Cuándo fue la primera vez que quebré el brazo de alguien? ¿Cuándo fue la primera vez que disparé un arma? ¿Cuándo fue la primera vez que manejé una motocicleta? Esas son memorias. Recuerden todos estos. No queremos glorificar el quebrar brazos, pero eso pasa en el entrenamiento. Pero recuerdan esta clase de momentos. ¿Cuándo fue la primera vez que me aventé del avión en un paracaídas? Tienen todas estas memorias. Que cuando tenemos que hacer... El Padre nos hizo tener entrenamiento para pescar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estamos pescando pez baco, no sé qué clase de pescado sea eso. Anyway, muchos chicos fueron a Japón a pescar 4 horas al día. Y lo disfrutaron porque eran 4 horas. Pero 15 horas es historia diferente. Entienden estas memorias y es muy importante. Como jefe de la cabeza, eres como el entrenador. Mientras más puedas ayudar a tu esposa y a tus hijos, a ayudarlos a desencadenar sus epigenics. Tengo que ver qué significa epigenics. Es como desarrollar su potencial, no más que nada. Ellos van a sentirse mejor. Por ejemplo, cuando estaba entrenando a mi hijo en la bicicleta militar, él estaba entrenando eso. En vez de detenerse, más le metió velocidad y se cayó y todo eso. Es como aprenden. Si lo detengo allí, entonces va a terminar en un fallo, en un fracaso. En ese momento no va a haber fracaso. Entonces lo que yo le dije, como su entrenador, le dije, súbete de nuevo, vamos a tratar de nuevo y vamos a tener una victoria pequeña. Vamos despacio y derecho para que no te caigas. La segunda ocasión, la tercera ocasión no se cayó, fue despacio y terminó en victoria. Posicionan a las personas que entrenan en pequeñas victorias primero. Esas pequeñas victorias empiezan a acumular y empiezan a construir confianza, empiezan a tener habilidades pequeñas. Es muy importante. Es así como Dios nos cría también, despacio a despacio. Hay momentos dramáticos en nuestra vida de fe, pero Dios nos cría despacio y despacio. A veces no nos damos cuenta cuando somos criados, pero somos elevados. Una de las cosas que dicen cuando entrenan bajo mí, yo ni siquiera sabía que estoy cambiando hasta que vi dentro de 3 años. Y dice, oh Dios mío, ya cambié mucho. Porque a propósito yo no los hago cambiar rápidamente. Trato de no cambiarlos rápidamente.
Cuando entrenan a las personas, quieren que tengan éxito con victorias pequeñas. Hay fallos, sí, pero victorias pequeñas continuamente. Traten de hacerlo. Por supuesto que el 5% de responsabilidad está ahí, está envuelto en ello y tienen que poner su esfuerzo en ello, pero su trabajo es ahí, es tratar de levantarlos poco a poco. Los negocios son de la misma manera. Cookie Nim está hablando corriendo el negocio al 2% al año, no al 100% porque lo van a destruir. 2% al año, despacio, despacio, pequeño, pequeño. Es mucho más fácil de cumplir en su mente, es más fácil de... en su mente, ¿qué es más fácil de alcanzar? ¿Un 100% o el 2%? Es de la misma manera con el entrenamiento también. Crecemos lentamente. No lo pudiéramos notar. Muchos de ustedes dicen, parece como que si no estuviera mejorando. Sé que muchos de ustedes se sienten de esa forma, pero muchos de ustedes que entrenaron desde hace 5 años, ahora ya saben cómo pelear. Ahora ya es totalmente diferente. Si los tiro al suelo me les subo ya, inmediatamente van a poder saber cómo defenderse. Y esa es una gran diferencia. Poco a poco. Se imaginan, imagínense que seguimos a Cristo, que estamos caminando por las aguas del río Jordán, estamos caminando, siguiendo a Cristo, a veces quizás muy lentamente, paso a paso, es una cosa de paso a paso, es paso a paso. Los niños son de la misma forma. Queremos posicionarlos al éxito de forma paulatina, no como en el mundo lo ven. Estamos hablando de victorias menores para Dios, para ellos mismos, y crear creando su confianza y diciendo, yo puedo hacer esto por Dios y tener un mejor propósito. Cosas importantes. Por eso que And so the young people will have way back there near the what is that? The power plant? Not the power plant. The sewage waste plant. No, that building, that other building back there. And then they'll be training on the Rokon, the military bike. All right. So we got to get all the girls got to do it. Some of the girls already did it this week. Algunas de las chicas ya fueron a entrenar con la motocicleta. Pero todos los chicos de la academia van a tener que ir a entrenar. Es muy importante. Es importante también que los chicos puedan hacer esto. Los chicos están más dispuestos a hacer esta clase de cosas peligrosas. Son las chicas las que a veces no están disponibles en hacer estas cosas porque dicen, no, yo no lo puedo hacer, o cualquier cosa. No todas, pero la mayoría de ellos. Recuerden que los depredadores van a mirar el nivel de las chicas. En la civilización de depredadores, ellos mantienen un ojo al nivel de las chicas. Ellos también tienen vista el nivel de los chicos, pero ellos se enfocan más en el nivel de las chicas. Si las chicas tienen un nivel muy bajo, si son mujeres demónicas, malvadas, y son fáciles de separar de su hombre, de Dios, y llegar a ser malas, y unirse al mal para beneficios rápidos y fama. God knows, Ted. God knows. Right? But that's why I'm not trying to do this for girls. I'm not trying to do this to make your ego big. No estoy haciendo esto para que su ego sea grande y como viéndose poderosos disparando y todo eso. Tienen que entender que la civilización es importante para nuestras reinas que sean mujeres capables.
porque ustedes son la figura Eva en su nación, en su reino. Ustedes son la figura Eva y el demonio las hace el blanco. Si dejan todo lo físico para el padre, tienen una división en la casa. Tienen dos culturas diferentes. Eso es lo que pasa. La madre Han hizo esto. Ella siempre trataba de evitar los entrenamientos del padre y ella siempre trataba de tener el camino fácil. Las chicas en la familia se apegaron a la madre y se escondían bajo ella. Cuando nosotros éramos jóvenes, también nosotros tratábamos de escondernos bajo ella también, porque no era fácil hacer todo el entrenamiento. Pero ¿qué pasó? Hubieron dos culturas que se desarrollaron dentro de la casa misma, en el hogar. Si están en esa cultura donde se están escondiendo del entrenamiento, entonces ven al padre entrenando y entrenando a las personas, los enloquece. ¿Por qué tenemos que vivir de esta forma? Porque no solamente tenemos comodidad y confort y buenos sentimientos. Es así como creces. Dios nos hace crecer no con zona de confort, sino con tribulaciones. Es así como creemos. La tribulación nos hace crecer. ¿Cómo está tu brazo? ¿Cómo está tu brazo? ¿Ya mejorando? Él estaba peleando a alguien y todos escuchamos un tronido cuando de su brazo. Tenemos en el dojo, en el centro de entrenamiento, hemos tenido personas que se desmayan. Pero lo que no me gusta es escuchar el tronido de huesos quebrados. A mí me ha pasado eso y no me gusta porque sé que el proceso de curamiento es de meses y meses. Es una tortura, pero es parte de ello. Mira cómo está tu brazo. Creo que está mejor de lo que pensé. Gracias a Dios. Él dice, yo estoy enojado con él que me está haciendo muy fuerte. Y el rey dice, tú estás haciendo lo más fuerte, por eso él fue fuerte hacia ti. Esas clases de cosas se encuentran con el entrenamiento. Tienen tribulaciones y aprenden. And he pops his back. His disc gets popped out. He's got a herniated disc. And he had a tapeworm on top of that, too. Tapeworms on top of that. From eating sushi in Japan. So for him, as a young man, that's trials and tribulation. Like now he cannot train. Una persona aquí quien era muy bueno, de alguna otra forma se hernió un disco y ahora no puede entrenar. Y no lo dejo que entrene. No vas a entrenar. Él quiere entrenar, pero yo le digo que no entrene. Internamente, él tiene que luchar ese deseo interno. Él quiere entrenar, pero los cuerpos tienen limitaciones. Yo hice muchos errores cuando estaba entrenando. Me lastimé, pero lo haces y te lastimas más. En vez de 3 meses para curarte, después se alarga por 3, 6 meses, 1 año. Esa clase de tribulación es buena. Tienes que aguantar esta tribulación física. Porque la gente joven no va a través de ese proceso. La vida en América es muy fácil. Todos tienen mucho en América. No van a través de estas tribulaciones físicas. Cuando fui a China en el templo Shaolin, una de estas áreas era muy pobre. Fuimos a una tienda de artes marciales y yo quería usar el baño. ¿Saben? En América, usualmente en América, incluso en los urinarios tienen paredes. Nadie los ve.
no están ahí viéndose uno al otro. Los urinarios en China, en los lugares de hacer del baño, no hay paredes. Así que hacen del baño como en comunidad. No, solamente hay hoyos en el piso, agujeros en el piso y ahí hacen. En China no había paredes en los baños. El chico chino a mi lado, él estaba haciendo normalmente como si nada. Él estaba incluso fumando ahí mientras estaba haciendo del baño y yo podía escuchar cuando él estaba haciendo del baño. Eso es pobreza. Millones de chinos viven así. En América, por ejemplo, cuando van al baño en las gasolineras, a veces ven un baño que dice, no, está sucio, pero ustedes no es nada comparado al tercer mundo. Cuando fuimos a Congo, los niños están peleando en el drenaje, en el agua del drenaje. El agua del drenaje está ahí fluyendo y pues los niños están jugando ahí y todo eso. En América no pasa por nada de eso comparado con todo eso. Es por eso que la gente joven tiene entrenamiento para encarar dificultades. Tienen que encarar dificultades reales, incluso que quieren rendirse, pero ese entrenamiento los crea y les ayuda a crecer. Llegan a ser más pacientes, más justos. No los hace perfectos, pero les ayuda a ser preguntarse o preocuparse en ayudar a levantar a más personas. I gotta be bad ashtray, right? I gotta be bad. BA, I gotta kick everybody's booty. I gotta look awesome. That's all they thought about. But as we bring them up into more leadership training roles for the younger kids that are coming or the new academies, they're changing their heart from just wanting to look cool themselves. Beating up people is like their big accomplishment at that age. It's a big accomplishment at that age, right? You're beating up adults. It's a pretty big accomplishment. For a man, that's a big accomplishment. For a young man, that's a big accomplishment, right? But then they develop a heart of, I got to raise other people, see? And what's happening? Antes los jóvenes que entrenaban querían solamente entrenar para su propio beneficio, pero ahora están queriendo ayudar a las demás personas y queriendo educar a las demás personas para llegar a ser pastores. Están aprendiendo éticas diferentes ahora, están creciendo ya. Aunque no lo puedan entender, quizás. ¿Me entienden? Esa clase de cosas son críticas. Cuando caminamos el camino, Cristo es el camino. Caminamos juntos, entrenamos juntos. Ellos aprenden muy rápidamente. El entrenamiento no es un tiempo alegre, es doloroso y lo odian a veces. No quieren venir, pero tienen una lucha ellos mismos y dicen, tengo que ir. Este es el santuario japonés en Japón, la iglesia santuario en Japón. Después del servicio, ellos están practicando con balas de salva, rifles de salva. Tratan de aprender los artes de armas de fuego. Algún día debemos tener esto para nuestra gente japonesa. Los padres fundadores de América dicen de que tener armas es un derecho dado por Dios.
es también para las personas alrededor del mundo que puedan defenderse. En Japón, por ejemplo, en Japón, esto es yes, that's the word, unorthodox, to their super conformity culture that they have, right? Super conformist culture. Una cultura super conformista. Super, right? This is totally anathema. Why? Because esto es completamente en contra quizás de las leyes de Japón. Algo así. They actually have a physical ability, not only an argumentative or dialogical riposte or no. They have a physical means to say no. Do not intrude anymore. Otherwise, you have trouble. Right? And that's why America begun, folks. I mean, that's how it begun. Es así como América empezó debido a eso. So, I mean, this is amazing. This is in Japan, all over Japan, now all over Korea. That cut only through our brothers and sisters is a Second Amendment movement growing. En Japón y en Corea está creciendo esta who had the famous sign, Kong needs a Second Amendment. That was, of course, Alan Kwan, our brother. Right? There's nobody in these countries that are No hay nadie en estos países quienes están empezando una discusión acerca de liberar a las personas o de las personas libres que puedan tener la habilidad de defenderse en contra de poderes tiránicos. Si somos gente soberana, entonces no debemos ser gobernados por poderes tiránicos. And so, for example, this is now is this Japan or Korea? It is now Korea. I'm sorry, there's Korea. This is now Korea, and there's some of our folks after service. Aquí es Corea y estas son unas personas después del servicio. We just started shooting together, kind of like, last week. Nosotros estamos tarde. Nosotros empezamos a tirar, creo, como hace una o 2 semanas, pero ellos han estado haciendo esto desde hace meses. Lo han estado haciendo desde meses. Por supuesto, ellos no pueden usar arma real, pero es casi como una es una plataforma simbólica. Ellos están orando para que algún día mi gente, mi país, estén bajo una ley de Dios y libres de poder tiránico. Es como una oración lo que ellos están haciendo. Es un ejercicio espiritual que tiene también habilidades físicas, pero también es como una oración. Por eso cuando nos reunimos en la comunidad, hay algunos miembros que tienen la vara de hierro, pero quizás no tienen el tiempo para entrenar. Vamos nosotros ahora y quienes no tienen la habilidad de ser entrenados puedan ser entrenados ahí como comunidad. Y como comunidad entrenamos, por supuesto, es también una práctica espiritual importante. ¿Por qué? Porque los tiros al blanco son Satanás. El blanco es el símbolo de Satanás, quien ha asesinado y masacrado millones de niños, bebés en sacrificios y canibalismos por miles de años. El signo del comunismo es el símbolo del diablo. Es el símbolo del día moderno que ha matado a muchos niños. Así que cada vez que pegamos el blanco, hay una voluntad espiritual que está envuelta ahí. Cuando le pegamos al blanco o ese símbolo, es como un decreto que se hace en el mundo espiritual y todo alrededor, que decreta de que ahora es el tiempo de levantarse los reyes y las reinas y que no estamos temerosos y que no estamos gobernados por la muerte. La Biblia dice de que muerte, ¿en dónde está? Muerte, ¿en dónde está tu aguijón? ¿O en dónde está tu victoria? Algo así. Las personas que están llenas del Espíritu Santo, ellos
buscan la justicia, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán adheridas. Buscamos la justicia de Dios. Una de las mayores identidades de Cristo es que es pastor. ¿Recuerdan en Salmos 23? El Señor es mi pastor, Él me guía y ¿se acuerdan del monito? No somos monos, pero somos confortados por la habilidad del pastor de protegernos con su vara, y con su vara ahuyenta a los lobos, a los depredadores. Somos confortados por su poder de hacer eso. La gente buena es confortada cuando más personas están armadas. Algo así. Sentimos que es grandioso. América fue creada en milicias. Están diciendo que estamos tratando de crear una milicia, pero no estamos animando a que todos en el cuerpo de Cristo que lleguen a ser lo que Cristo los llamó a ser. Que Él los ha hecho ¿qué? Reyes, para que puedan gobernar las naciones con vara de hierro. Tengan gobernación, pero no gobiernen tiranamente, sino como pastores. ¿Se entiende? La mayoría de nosotros aquí estamos armados. En este lugar no sentimos una amenaza, sentimos seguridad. Quizás si alguien quiere entrar aquí y hacer algo o lastimar a nuestra comunidad, le vamos a hacer guerra. Cuando le pegamos el tiro al blanco, cuando damos en el blanco, eso es como simbólicamente la voluntad de que quieran destruir el mal. Es como una oración no vista. Es como una manifestación, es como una expresión de nuestro deseo interno de ver a las personas ser libres, ser liberadas. Y para que ellos lleguen a Cristo y tomen gobernación como reyes de Dios, bajo la ley del reino, por supuesto. Es lo que tenemos que hacer, eso como la meta de hoy. Los jóvenes vamos a ir a practicar en la motocicleta. Tienen que aprender a practicar esa motocicleta. Es una motocicleta militar, es muy lenta. Es muy fácil de maniobrar, van a entrenar en eso hoy. Y las otras personas, quienes no tienen mucho tiempo para entrenar mucho tiempo, van a estar con nosotros en el campo de tiro al blanco y vamos a estar disparándole a esos blancos. Cuando demos en el blanco, piensen como una expresión de su espiritualidad o su voluntad de pararse en contra del mal. Usen ese tiempo como practicar estar en contra del mal. Es solamente un símbolo del mal que sabemos que ha destruido muchas vidas, ha destruido muchas almas inocentes en masacres y niños a través de los sacrificios y de los... Dios está moviendo en el macrocosmo, pueden verlo, las cosas están cambiando, la atmósfera está cambiando, hay una gran batalla. El presidente Trump está en impeachment. Son tiempos muy serios. La media siempre dice: estén al tanto de la realidad. Chief shepherd, 1 Peter 5:4. Let's try to resemble him, his heart. When we strike those
cuando le demos al blanco, que son básicamente símbolos comunistas, canten canciones para todos los espíritus que han sido masacrados bajo ese de esas maneras satánicas y malignas. Dejen que su corazón cante una canción. Solamente hicimos un verso hoy. Tenemos que terminar porque tenemos un día muy largo. Cuando vayamos a entrenar hoy, recuerden de vestirse calientemente. And today what we'll do with the praise, we'll sing 2 songs at the beginning, get some training in, and then at the end, we'll come together, sing our final praise, and then Ugman say together. Okay, but of course, before we do that, we're going to break for lunch, and then we'll do Insa. We'll pay our respects and greeting to our true parents at the memorial. Vamos a ir a dar nuestros respetos a los padres verdaderos en el memorial allá y move over to the Radhavan Range, where we will get some training on, praise God, and also become a little bit better, a little bit more of a shepherd today than we were last week, than we were last month, than we were last year. Vamos a llegar a ser un poco más pastores de lo que fuimos la semana pasada, el mes pasado y el año pasado. Nos vemos en el memorial de los padres. We'll leave maybe around 2. Let's leave 2, so everybody has time for lunch, a little bit of fellowship. Okay. Ok, eso fue el servicio por hoy. Gracias por acompañarnos. Y nos escuchamos para la próxima ocasión. Ok, gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy. Y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego y hasta pronto. Saludos y estamos en comunicación.